Los argentinos son gente realmente fría. Estas palabras, pronunciadas con una certeza desalentadora, resonaban en la mente de Adele mientras se encontraba varada en un rincón perdido de un país inmenso, sintiendo como la soledad y la impotencia se apoderaban de ella. Fue entonces, en su momento más bajo, que una joven local se le acercó. Lo que escuchó a continuación la hizo romper en un llanto incontenible. No solo quería experimentar el pulso cosmopolita de Buenos Aires, anhelaba sumergirse en las diversas culturas de Argentina, aventurándose en sus vastos y remotos paisajes rurales. ¿Qué fue exactamente lo que vivió en esa tierra lejana? El relato que escribió a su regreso fue compartido en una red social, y es a partir de ese texto que reconstruiremos su viaje. Mi nombre es Adele, tengo 24 años y nací y crecí en Ginebra, Suiza. Actualmente, mi vida transcurre entre mapas y folletos en una agencia de viajes. Elegí este laburo porque amo viajar, es mi gran pasión, pero la verdad es que todavía me falta un mundo por conocer para poder asesorar a mis clientes con la propiedad que se merecen. Día a día, me esfuerzo por aprender de mis compañeros más experimentados, absorbiendo sus historias y tratando de comprender el planeta a través de sus ojos. Aunque le llamo aprender, siempre he creído que no hay nada más convincente que la experiencia propia. Descubrir esos rincones recomendables por uno mismo, sentir su atmósfera, es la única forma de ganar la confianza genuina de un cliente. Una tarde, mientras charlaba sobre esto con mi jefe y algunos colegas, la conversación derivó, como casi siempre, en un intercambio apasionado de anécdotas de viajes. Las personas que llevan años en este negocio son verdaderos trotamundos. Han recorrido no solo cada rincón de Europa, sino que sus pasaportes están sellados con las memorias de las Américas, de África, de Asia. Escuchar sus relatos era como hacer un pequeño viaje sin moverse del escritorio. Sin embargo, fue al mencionar Argentina que la armonía se rompió. Mi jefe, el señor Morales, y uno de mis compañeros, Leo, tenían opiniones diametralmente opuestas. El señor Morales hablaba de Argentina con un brillo nostálgico en los ojos, como si una parte de su alma se hubiera quedado allí. Me recomendaba con fervor que fuera, que experimentara la naturaleza sobrecogedora, desde las cataratas del norte hasta los glaciares del sur, la cultura vibrante de sus ciudades y, sobre todo, la calidez y la hospitalidad de su gente. Adele, si nunca fuiste a Sudamérica, tenés que empezar por Argentina. Es un continente en un solo país, insistía con una sonrisa que evocaba el sabor del mate y el sonido de un tango en San Telmo. Pero Leo, un colega 5 años mayor que yo, sentía una aversión casi visceral por el país. Su viaje a Argentina, según él, había sido una sucesión de calamidades. Buenos Aires es un caos, un quilombo de gente por todos lados, imposible encontrar un momento de paz, se quejaba. El subte es un laberinto incomprensible, te perdés seguro. Y los porteños son distantes, vos les hablas y casi que huyen. Tratan a los extranjeros con desconfianza, como si fuéramos enemigos. Es una nación con una historia muy jodida, ¿viste? Tienen una coraza muy gruesa. Leo remataba su diatriba afirmando con vehemencia que jamás aceptaría ser el responsable de la sección de Sudamérica. Ante las palabras de Leo, el señor Morales ponía una cara de circunstancias, pero los demás colegas no refutaban con fuerza. Y para añadir más leña al fuego, cada vez que Leo despotricaba contra Argentina, Javier, un compañero chileno que trabajaba con nosotros, asentía y agregaba su propio punto de vista. Son así, agrandados, se creen europeos, decía con un dejo de ironía. No podés confiar en ellos. Y el país es un desastre económico constante. Con el tiempo, empecé a formarme una imagen de Argentina como un lugar cerrado, casi hostil. Al llegar el verano de mi segundo año en la empresa, me concedieron unas vacaciones largas. Nuestra compañía tenía una política de incentivo fantástica. Si usabas tus vacaciones para un viaje de formación al extranjero, te daban una semana extra y una ayuda económica. Decidí que era mi momento. Planifiqué un gran viaje y, naturalmente, volví a consultar a mis compañeros. El señor Morales, como era de esperar, volvió a la carga con Argentina. Leo y Javier,
por su parte, se opusieron con la misma intensidad de siempre. Los argentinos no muestran sus verdaderos sentimientos, son muy oscuros, argumentaba Javier, cuyas palabras, viniendo de un vecino, sonaban especialmente creíbles. Todo lo mueven por interés. No hacen nada si no sacan una tajada, si no hay un beneficio para ellos. Mejor no te involucres mucho. Su tono serio y su aparente conocimiento de causa me hicieron dudar profundamente. Y sin embargo, fueron precisamente esas advertencias las que sellaron mi decisión. ¿Quién tenía razón? ¿Cómo era realmente Argentina? ¿Cómo era su gente? El país se había convertido en un enigma fascinante, un misterio que sentía la necesidad imperiosa de resolver por mí misma. La primera semana tras mi llegada la dediqué a explorar las ciudades que el señor Morales me había recomendado, Rosario y Córdoba, después de aterrizar en la inmensa Buenos Aires. Y sí, Leo tenía razón en algo, la cantidad de gente en la capital era abrumadora. Acostumbrada a la ordenada tranquilidad de Ginebra, el torbellino humano del microcentro me provocó un ligero mareo. Pero fue una sensación pasajera, en pocas horas, el ritmo frenético de la ciudad me absorbió y empecé a disfrutarlo. Una vez que me acostumbré al pulso porteño, me di cuenta de algo sorprendente, a pesar del aparente caos, había un orden subyacente. La gente se movía con una especie de coreografía urbana no ensayada. Y más importante aún, en cuanto mi rostro reflejaba la más mínima señal de confusión o de estar perdida, alguien se acercaba a ofrecerme ayuda. Una vez, luchando con un mapa y mi nulo español para encontrar mi hostel en Palermo, un hombre que tomaba un café en la vereda se levantó, me preguntó, ¿necesitas algo, che? Y no solo me indicó el camino, sino que me acompañó 2 cuadras, asegurándose de que llegara a la puerta, mientras me contaba sobre su pasión por River Plate. No era un caso aislado. Durante mis días en Buenos Aires, fui testigo de innumerables actos de amabilidad espontánea. Un pibe ayudando a una señora mayor a subir sus bolsas al colectivo, una mujer cediendo su asiento en el subte, gente corriendo para devolver una billetera que se había caído. Esto no era una casualidad, era parte de su cotidianidad. Me di cuenta de que para ellos no se trataba de ser amables o solidarios en un sentido calculado, sino de una reacción instintiva, casi un deber cívico no escrito: si ves a alguien en apuros, lo ayudas. Y punto. También quiero hablar de lo que dijo Leo sobre el transporte de Buenos Aires. El subte, con sus múltiples líneas de colores y sus conexiones con la red de trenes, me pareció un monstruo al principio. Varias empresas distintas operando, un mapa que parecía un plato de espaguetis para mí, que no entendía ni una palabra de español, cada viaje era una pequeña aventura. Era fácil sentirse desorientado, sin saber si estaba en el vagón correcto o en qué dirección iba. En eso, la complejidad era innegable. Sin embargo, una vez a bordo, quedé asombrada por el nivel de detalle y consideración hacia el pasajero. Tal como el señor Morales había elogiado, los trenes y subte funcionaban con una puntualidad admirable, algo que no esperaba. Pero lo que realmente me conmovió fue la empatía incorporada en el sistema. No se limitaban a los anuncios multilingües, que ya eran una gran ayuda. Cada línea y cada estación tenían, junto a su nombre, una combinación de letras y números, un sistema visual e intuitivo diseñado claramente para que los extranjeros pudieran navegar sin necesidad de saber el idioma. Comparado con la actitud de «búscalo en Google», que predomina en tantos otros lugares del mundo, el servicio de información en Argentina estaba en otra liga. En esta era digital, es cierto que uno puede encontrar casi todo con un smartphone. Pero los argentinos no se conforman con ofrecer un servicio tan impersonal. Quizás sienten un orgullo profundo por su idioma, el castellano con ese acento tan particular, pero hacen un esfuerzo consciente por incluir a quienes no lo hablan, proporcionando una guía lo más detallada posible. Era más que sorprendente, era conmovedor ver cómo la empatía se había traducido en un diseño de servicio público tan cuidado. Esta calidez no se limitaba al transporte, sino que parecía impregnar todos los aspectos de la vida en Argentina. Sentí profundamente que no solo la tecnología detrás de los servicios era avanzada, sino que el punto de partida, la filosofía de servicio,
estaba un nivel por encima del estándar mundial. No encontré ni rastro de la dureza o la frialdad de la que hablaban Leo y Javier. Tal como había dicho el señor Morales, cada servicio, cada interacción, me cautivaba. Después de una semana explorando las principales ciudades, decidí buscar esos tesoros ocultos que solo los locales conocen, sintiendo que descubrir esos lugares me daría una ventaja como profesional del turismo. Con ese espíritu aventurero, me dejé llevar sin un rumbo fijo, hasta que llegué a una región en el noroeste llamada Salta. Aunque es un destino conocido dentro de Argentina, no suele aparecer como recomendación principal en las guías para extranjeros. Para mí, sin embargo, se convirtió en un lugar especial. Era la tierra natal de uno de mis cantantes de folclore favoritos, y su museo conmemorativo, junto con las comunidades que preservan la rica cultura de los pueblos originarios, eran una parada obligatoria para cualquier amante de la música y la historia como yo. Además, Salta, apodada La Linda, ofrecía paisajes que quitaban el aliento, una quebrada con montañas de 7 colores, valles de un verde intenso y templos antiguos cargados de historia. Pasé un día entero maravillada por la belleza de la región. Al caer la noche, empecé a buscar alojamiento. Hasta ese momento, me había alojado en ciudades grandes, donde siempre encontraba un hotel cerca de la estación sin problemas. Pero en los pueblos más pequeños de Salta, la oferta era limitada. Para mi mala suerte, casi todo estaba completo. Mi español era inexistente, así que no podía llamar por teléfono para consultar la disponibilidad. Mis únicas opciones eran reservar por internet, donde no encontraba nada, o ir puerta por puerta. La ansiedad empezó a crecer. Me había alejado del centro de Salta capital, adentrándome en un pequeño pueblo mucho más cerca de la frontera con Jujuy. La idea de tener que dormir en la calle comenzó a parecer una posibilidad real. A diferencia de Buenos Aires o Córdoba, aquí a las 10 de la noche las luces de la calle se apagaban y el mundo se sumía en un silencio y una oscuridad profundos. Me senté en el borde de una ruta de tierra, a la vera del camino, sintiendo como las lágrimas de soledad y frustración empezaban a brotar. La gente es buena, che. Argentina es segura, una mujer puede viajar sola sin problemas, resonaban en mi cabeza las palabras de mi jefe. En ese momento, su frase era mi único salvavidas, la única creencia a la que podía aferrarme. Pero, por más segura que fuera, no era peligroso para una chica estar sola en un lugar tan oscuro y desolado. A punto de ser vencida por el pánico, me puse de pie y comencé a caminar de nuevo, buscando desesperadamente cualquier atisbo de luz. Mientras caminaba por la ruta de ripio en dirección a lo que parecía ser la plaza del pueblo, sentí una presencia cercana. ¿Debería acercarme y pedir ayuda? ¿O sería mejor ocultar que era una mujer sola? Un debate interno se desató en mi mente, ¿confiar en los argentinos o no confiar? La pregunta se repetía una y otra vez, y llegué a odiarme a mí misma por mi propia desconfianza. Mientras dudaba, paralizada en el lugar, la figura se acercó y me habló. Discúlpame, dijo en un inglés tentativo y con un acento marcado. Era una chica, una piba que no parecía tener más de 16 o 17 años. Espera un momento, dijo, y sacó su celular para abrir una aplicación de traducción. A través de la voz metálica del teléfono, me habló. El simple hecho de saber que era una mujer argentina la que se había acercado me trajo una ola de alivio que todavía hoy recuerdo con claridad. Te vi acá cuando pasé antes. ¿Estuviste todo este tiempo acá?, preguntó la aplicación. Asentí y respondí en un inglés lento y pausado. Sí, llevo como 1 hora aquí. La chica escuchó mi respuesta, tecleó algo más y el teléfono volvió a hablar. ¿Tenés algún problema? Si necesitas ayuda, por favor decime. Al terminar la frase, me sonrió con una dulzura que me desarmó. Su sonrisa fue un bálsamo, pero en ese instante, como un fantasma, volvieron a mi mente las palabras de Javier: los argentinos se mueven por interés. No hacen nada si no sacan una tajada. La duda me carcomía. Siendo de un país vecino, Javier seguramente conocía a los argentinos mucho mejor que yo. No podía creer que mi colega, que siempre había sido bueno conmigo,
me hubiera mentido deliberadamente. Si creía en sus palabras, lo más lógico era pensar que esta chica tenía alguna intención oculta. ¿Debería salir corriendo? Pero entonces recordé todo lo que había visto y vivido desde que llegué a Argentina. Las innumerables muestras de amabilidad desinteresada, la calidez en el trato, esa hospitalidad que sentía que el mundo entero debería aprender. Mi intuición me gritaba que podía confiar en esta chica. Mientras yo permanecía en silencio, atrapada en mi dilema, la joven dijo, «Espérame», y salió corriendo. «Ándate ahora», gritaba una voz en mi cabeza. «Escápate. Esa piba trama algo». Me levanté, tomé mi mochila, lista para huir. Pero en ese preciso momento, la vi regresar, sin aliento, con una botella de una bebida de un kiosco en la mano. Activó la aplicación de inmediato y me habló, «¿Estás bien? Si te sentís mal, decime». La voz del teléfono terminó y ella me ofreció 2 botellas, una de agua mineral y otra de una bebida deportiva, haciéndome un gesto para que bebiera. Verla allí, jadeando por la carrera, con una expresión de genuina preocupación en su rostro, borró cualquier sospecha. Era imposible que quisiera engañarme. Por más que Javier conociera a los argentinos, no podía desconfiar de esta chica. «Gracias», le dije en un español torpe, y acepté el agua. Le devolví la bebida deportiva y le dije, «Tomemos juntas». Al empezar a confiar en ella, una sonrisa natural y de alivio por fin apareció en mi rostro. Después de eso, nos sentamos y charlamos sobre nosotras, sobre mi situación, sobre qué hacía yo allí y por qué ella se había acercado. Me contó que era solo una estudiante de secundaria, que se llamaba Milagros, y que me había visto sentada sola en la ruta cuando volvía a su casa desde el pueblo. Se quedó preocupada y, una hora después, volvió para ver si seguía allí. Al encontrarme en el mismo lugar, supo que algo no andaba bien y decidió hablarme. Milagros era una chica increíble. Su preocupación por mí era tan auténtica que sentí una profunda vergüenza al recordar que había querido huir de ella. Allí estaba yo, sola y perdida en la remota costa de un río seco en el norte argentino, y su bondad me sanó el alma. En ese momento, una voz de hombre nos habló desde atrás. Eran los padres de Milagros. Preocupados por su tardanza, habían salido a buscarla. Milagros les explicó rápidamente la situación y su padre, usando también la aplicación del celular, nos dijo, con problemas, «No se habla acá en la ruta. Vengan a casa». Hizo una pausa y añadió, «Comemos algo juntos y descansás bien». No podía creer lo que oía. Sin que yo les pidiera nada, estaban invitando a una completa extraña, a una extranjera, a su casa. Si la situación hubiera sido la inversa, en Suiza, a mí ni se me habría pasado por la cabeza una idea así. Al escuchar las palabras del padre de Milagros, cualquier resquicio de duda se desvaneció por completo. «Muchísimas gracias por la invitación», respondí, y mientras caminábamos hacia su casa, charlamos los 4, sintiéndome ya parte de algo. Desde que pisé Argentina, solo me había encontrado con gente considerada, personas que, al ver a alguien en dificultades, ofrecían su ayuda sin importar quién fuera. Por supuesto, sé que no todos los argentinos son así, pero estoy convencida de que la gran mayoría sí lo es. No creo que Leo y Javier estuvieran equivocados en un sentido absoluto, probablemente tuvieron la mala suerte de toparse con experiencias negativas, de conocer a las personas equivocadas. Pero la Argentina que yo vi era diferente. Los argentinos que yo conocí eran distintos. Es cierto, algunos pueden ser tímidos o no tener confianza en su inglés, pero sus corazones son puros. Actúan sin pensar en el interés propio, simplemente por un deseo genuino de ayudar al prójimo, y lo hacen de una forma tan natural que ni siquiera son conscientes de ello. Sé que Argentina tiene una historia compleja y enfrenta muchos desafíos a nivel internacional. Pero puedo imaginar que, incluso en los tiempos más difíciles, siempre han sido un pueblo con un profundo afecto por quienes los rodean. Y estoy segura de que la razón por la que lograron reconstruirse y convertirse en un lugar tan vibrante es precisamente por su capacidad de acoger y comprender las culturas extranjeras. En ese sentido,
creo que la visión de Leo y Javier sobre Argentina es fundamentalmente errónea. Al final, me quedé 2 noches en casa de Milagros. Ella se convirtió en mi guía personal, llevándome a conocer rincones secretos de Salta y Jujuy que ninguna guía turística mencionaba. Los lugares que me mostró eran espectaculares, y me hicieron darme cuenta de lo poco que sabía sobre la verdadera naturaleza de ese país. Ojalá pudiera ser una guía como Milagros, pensé. El tiempo que pasé con ella fue increíblemente feliz. Verla esforzarse tanto para que yo disfrutara mi estadía hizo que mi propio sueño profesional se volviera más claro y definido en ese instante. La última noche en su casa, su padre preparó un asado increíble, con la mejor carne que he probado en mi vida. Comimos todos juntos en el patio, bajo un cielo estrellado como nunca antes había visto. Ese se convirtió en el recuerdo más preciado de todo mi viaje. De vuelta en Ginebra, le conté a todo el equipo de la oficina, con todo lujo de detalles, las maravillas que había experimentado en Argentina. Comparado con sus épicas travesías por el mundo, mi relato podía parecer simple, quizás hasta aburrido. No hablaba de monumentos patrimonio de la humanidad ni de restaurantes con estrellas Michelin, aunque también disfruté de la deliciosa comida argentina. Mis mejores recuerdos estaban ligados a las pequeñas interacciones, a los momentos compartidos con su gente. Fue un viaje que me tocó el corazón, y esas experiencias son, para mí, el tesoro más valioso. Mientras hablaba, Leo me escuchaba con una expresión que mezclaba la envidia y la alegría. Che, quizás debería volver a intentarlo, dijo, sonriendo. Gracias, Adele. Ver la mirada iluminada de Leo mientras hablábamos, y al mismo tiempo, la expresión compleja e indescifrable de Javier, me dejó una profunda impresión. Espero que algún día, Javier también tenga la oportunidad de conocer la hermosa Argentina que yo conocí. Han pasado 2 meses desde mi regreso. Aunque el trabajo sigue siendo intenso, encuentro momentos para escribir en este diario. En el futuro, quiero volver a Argentina tantas veces como pueda. Por supuesto, también quiero visitar otros países, pero el punto de partida de mis viajes por el mundo fue Argentina. Y mi maestra, mi mentora como guía turística, fue Milagros y su familia. Mi mayor felicidad será poder seguir escribiendo este diario, manteniendo siempre en mi corazón la experiencia que me brindó Argentina y la lección sobre la esencia del